Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bienvenidos al curso de Sociología. Vamos a comenzar con el desarrollo del mismo. ¿Se recuerdan? Hoy estamos ya estudiando la segunda parte del curso, aquella que está orientada a hablar de la sociología jurídica o sociología del derecho. Antes de continuar, en la última clase había una compañera que me hacía referencia a una pregunta que estaba mal calificada en el examen. Pues ya he corregido la respuesta y de igual manera fueron recalificados los exámenes, entonces eso está corregido. Es obvio que no todos tenían esa misma pregunta, ¿verdad? Pero para aquellos que la tuvieron pueden revisar en la plataforma y ahí se van a dar cuenta que la nota ya fue corregida. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Bien. Otra cuestión más es si alguien todavía tiene pendiente el examen extraordinario de primer parcial, ¿verdad? Ya solo un compañero ha presentado solicitud, ya se le ha atendido el examen para él, ¿verdad? Porque es el único que ha presentado solicitud, se va a hacer por módulo. Él va a poder entrar a la hora 20:30 para poder resolver su examen. Si hay alguien más que tenga un problema parecido, puede plantearlo ahora, porque la verdad es que la fecha para poder presentar la solicitud correspondiente ya venció, ¿verdad? Pero igual, podemos buscar la manera de resolver los problemas que puedan darse. Bien, si no hay ninguna duda, si no hay ningún comentario, si no tenemos inquietudes, pues vamos a avanzar con el desarrollo del curso. Y en ese sentido, entonces, recordemos. ¿Qué dijimos que era la sociología jurídica? Dijimos que la sociología jurídica era una parte de la sociología, dijimos que era una parte del derecho, o dijimos que era una ciencia autónoma, o no dijimos nada de esas tres cosas. ¿Quién recuerda? Es una ciencia autónoma. Muchas gracias. ¿Alguien más? Es una disciplina. Muy bien. Muy bien. Definitivamente no es parte del derecho, no es parte de la sociología, pero todavía no es una ciencia, es una disciplina. ¿Y qué diferencia hay entre decir que es una disciplina o que es una ciencia? Para que pueda llegar a ser ciencia es menester que haya logrado acumular cierta cantidad de conocimientos. Los conocimientos que hoy integran a eso que llamamos sociología jurídica todavía no son lo suficientemente abundantes como para poder hablar de una ciencia. Por eso es que decimos que es una disciplina. Muy bien. Y algo más, siempre para recordar, ¿qué es lo que estudia la sociología jurídica o sociología del derecho? Lick, aquí podría ser que cómo la sociedad ha creado el derecho y el derecho cómo influye en la sociedad. Muy bien, David, efectivamente, ese es el objeto de estudio de la sociología del derecho, ¿verdad? La sociología del derecho, sociología jurídica, estudia cómo es que la sociedad crea el derecho y cómo es que este derecho, siendo un resultado de esa sociedad, va a buscar producir un cambio en esa sociedad, va a producir un fin, busca un fin en la sociedad. De ahí que decíamos que el derecho era un elemento cultural, ¿verdad? Porque ¿qué quiere decir que es cultura? Quiere decir que es creado por la sociedad. Entonces, por eso es cultura. Eh, para aclarar tal vez el concepto de cultura, cuando hablamos de cultura nos estamos refiriendo a todo lo que hace la sociedad, tanto las actividades como lo que resulta de esas actividades. Eso es cultura. Entonces, por ejemplo, cuando decimos cultura, cultura es la producción de azúcar, la producción de banano, la producción de café, pero cultura también son las mesas, las sillas que venden ahí por la avenida Bolívar,
Pero también cultura es lo que ocurre dentro de una maquila cuando están transformando las piezas de tela en prendas de vestir. Porque ¿qué es cultura? Cultura es todo lo que hace una sociedad. Y cuando hablamos de lo que hace, nos estamos refiriendo tanto a las actividades como a lo que resulta de esas actividades. ¿Ya? Eso es cultura. En ese contexto decimos que el derecho es un elemento cultural. ¿Por qué? Porque ha sido creado por la sociedad. Muy bien. Otro punto para recordar, ¿en qué nos va a servir o para qué nos va a servir estudiar sociología del derecho? Para entender la creación de las normas para la sociedad, Lic. Muchas gracias, sí, de alguna manera. Muy bien. Pero ¿se recuerdan de la última diapositiva que estábamos discutiendo, hablando, comentando en la última clase? ¿Era referente a la interpretación de la ley? Sí, de eso trataba la última diapositiva. La sociología del derecho nos ayuda a poder interpretar. ¿Y por qué a interpretar? Porque se recuerdan que leíamos el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial y ahí se hace referencia a cómo interpretar una ley, que se interpreta primero con base a su texto, a su contexto, y cuando resultan pasajes oscuros, pues ese mismo artículo de la ley nos dice qué camino seguir, y el primer paso que podemos dar para poder entender esos pasajes oscuros, esas interpretaciones complicadas que puedan cerrar, es considerar la finalidad del derecho, la finalidad de la norma, y la finalidad de la norma es algo que es estudiado en sociología del derecho. Bien, entonces seguiremos avanzando con esa explicación. Hay ciencias auxiliares de la sociología jurídica, ciencias que van a ayudar a esta disciplina. ¿Y qué ciencias ayudan a esta disciplina? Pues hay dos que ya del nombre de la disciplina nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Una es la sociología. La sociología es una ciencia que auxilia a la sociología jurídica. Muy bien, cuando una ciencia auxilia, quiere decir que hay una ayuda, que hay un apoyo, que algo entrega la ciencia a la otra, ¿verdad? En este caso, la sociología, algo le entrega a la sociología jurídica. ¿Y qué es lo que la sociología le entrega a la sociología jurídica? Pues lo que hace es proveerla de un método. El método que utilizamos para estudiar sociología, ese método también es utilizado en el estudio de la sociología jurídica. Eso quiere decir que aquello que ustedes estudiaron el año pasado, allá cuando hablaban de las técnicas de investigación, pues esas técnicas que ustedes estudiaron allá, que son de carácter sociológico, esas técnicas se pueden usar también cuando estamos estudiando sociología jurídica. La sociología provee de un método al estudio que se hace en la sociología jurídica. La otra ciencia que tenemos es el derecho, ¿verdad? El derecho es una ciencia. ¿Y qué le proporciona el derecho a la sociología jurídica? El derecho lo que va a hacer es proveerle de ciertos estudios. Los estudios que nosotros hacemos en derecho, puede decirse que hay estudios jurídicos y estudios comparados. ¿Qué diferencia hay entre un estudio jurídico histórico y un estudio jurídico comparado? Los estudios jurídicos históricos lo que hacen es estudiar a las instituciones en el tiempo. Eso quiere decir que voy a poder comparar, por ejemplo, normas que hoy están en vigor con normas que existieron antes. Por ejemplo, podríamos hacer un estudio jurídico histórico de la Constitución Política de la República.
Y cuando hagamos ese estudio, pues entonces tendríamos que considerar la Constitución que tenemos desde 1985, que es la que ahora está en vigor, y podríamos considerar la que existió en 1965, la que estuvo en 1945, y así podríamos considerar todas las que se han dado en Guatemala. Ese estudio que estaríamos haciendo sobre cómo fueron cambiando las constituciones en el tiempo hasta llegar a la que hoy tenemos, ese sería un estudio jurídico, porque estamos estudiando temas de derecho, pero es un estudio jurídico histórico, ¿ya? Porque nos interesa conocer cómo ha evolucionado una institución jurídica en el tiempo. De igual manera, por ejemplo, ahora que ustedes están llevando derecho civil, por ahí están temas como el de la familia. Bueno, pues de repente nos interesa conocer cómo ha evolucionado el derecho civil en materia de familia. Y en ese contexto podríamos ir a cómo se reguló el derecho de familia en la época de Roma, cómo el derecho de familia pasó del derecho romano al código francés y cómo del código francés después viene al primer código que hubo en Guatemala, el primer código civil. El primer código civil de Guatemala es de ahí por 1880. Y entonces vamos a conocer cómo de 1880 el primer código civil que tiene Guatemala va a sufrir sus modificaciones y llegamos ahí hasta tener el de la década de los 60 del siglo anterior, que es el que hoy estamos estudiando. Bueno, pues ahí estaríamos viendo cómo ha evolucionado, en este caso, el derecho que tiene que ver con el tema de familia. Eso es también un estudio histórico, ¿ya? Es un estudio jurídico, pero es histórico. ¿Por qué es histórico? Porque interesa conocer cómo ha evolucionado una institución jurídica a través del tiempo. Pero también el derecho ofrece estudios jurídicos comparados. ¿Cuándo estamos ante un estudio jurídico comparado? El estudio jurídico es comparado cuando lo que hace es considerar dos ordenamientos jurídicos que están en vigor al mismo tiempo, dos ordenamientos jurídicos contemporáneos. Por ejemplo, de repente nos interesa saber qué es lo que pasa con alguna figura como la trata de personas. Si nos interesa saber qué pasa con la trata de personas, podríamos estudiar cómo se regula la trata de personas en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, en Nicaragua, en México, y luego decir, pues comparando estos ordenamientos jurídicos, logramos determinar que la mayoría de estos ordenamientos derivan de una convención de Naciones Unidas, y cuando estamos haciendo ese análisis, lo que estamos haciendo es un estudio jurídico comparado, porque son ordenamientos que están en vigor contemporáneamente, están a la vez. ¿Se dan cuenta? Cuando hacemos un estudio histórico, son normas de hoy comparadas con normas que existieron antes. Eso es lo histórico. En tanto que lo comparado son normas que están en vigor en el mismo momento. Por ejemplo, estábamos hablando de lo que ocurre entre Guatemala y los demás países centroamericanos. Esos son los aportes que ofrece el derecho a la sociología jurídica. Pero no solo estas ciencias están, también está, por ejemplo, la economía, que lo que va a hacer es ofrecerle algunos elementos que muestran cómo se relaciona la sociedad con los temas económicos. Y ahí se va descubriendo que de alguna manera mucho de lo que ocurre en la sociedad se explica por lo que está pasando en la economía. Hay otros elementos como la política también, otra ciencia. La política es una ciencia que estudia las relaciones de poder, y el estudio de las relaciones de poder sirve para cuando uno estudia cualquier tema de sociología jurídica también, porque de alguna manera cuando se estudia la política se estudia lo que implica llegar a tener el control del Estado y cómo se puede hacer uso del Estado para conseguir ciertos fines. Entonces, el Estado y el derecho son dos instituciones que están estrechamente relacionadas, y como bien sabemos que la sociedad y el derecho son los elementos que nos interesa, pues ahí la política también nos va a ofrecer algunos elementos que nos van a permitir desarrollar estudios de sociología jurídica. Otra ciencia es la antropología. La antropología se dedica a estudiar las culturas pasadas. Y en ese contexto, por ejemplo, podríamos pensar que quienes están trabajando allá en el parque de Tikal, estudiando
las ruinas, los monolitos y cuanta piedra encuentran, pues de alguna manera ellos son los antropólogos. Lo que están haciendo es tratando, con base a esos vestigios, de conocer, de comprender, de dar una explicación de cómo era la cultura prehispánica. Entonces, la antropología, eso es lo que hace, usa algunas herramientas para poder ir descubriendo cómo era la sociedad en el pasado, con base a estos elementos. Se preocupa por los elementos culturales de esa sociedad que existió en aquel momento. Entonces, para eso usa un método, y los métodos que utiliza la antropología son casi que los mismos de la sociología, y por tanto esos son los aportes que ofrece para la sociología jurídica. Igual tenemos a la estadística. De la estadística ustedes ya han estudiado algunos puntos en el año pasado. Se recuerdan que ahí les hablaron de que la estadística al final lo que ofrece son herramientas, ¿verdad? Y esas herramientas, ¿qué es lo que hacen? Esas herramientas ayudan a medir, ayudan a medir. ¿Y qué es lo que se mide? Se mide la frecuencia con que se presenta un fenómeno. Por eso, seguramente ustedes se recuerdan que en su momento les daban una tablita con números. Luego ustedes determinaban cuál era el número más pequeño, el número más grande, y con base a eso pues podían ir con el uso de una fórmula construyendo unos intervalos, y luego iban marcando en los intervalos cuántos casos se presentaban, y con eso después hacían otras operaciones, ¿verdad? Pues eso, ¿qué es lo que implicaba? Ustedes estaban midiendo la frecuencia de un fenómeno. Y cuando miden la frecuencia, pues entonces después llegan a tener obviamente algunas medidas, ¿verdad? Habían medidas de tendencia central, medidas de desviación. Dentro de la central tenían el cálculo de la media, la moda, la mediana. Bueno, pues todo eso que ustedes estudiaron allá, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es permitir medir la frecuencia de un fenómeno. Y esos son elementos que va a tomar la sociología jurídica. Esas herramientas que tiene la estadística son de utilidad también cuando hacemos estudios de sociología jurídica. Y otra ciencia que podemos mencionar es la historia. Definitivamente la historia ofrece elementos importantes cuando muestra los motivos por los cuales la sociedad ha ido cambiando en el tiempo, que no solamente se trata de conocer qué pasó, ¿verdad? Porque la historia no es de que estudiar historia es saber qué pasó y con eso cerramos el libro, no. Estudiar historia lo que busca es que nosotros, con base a lo que ha pasado, podamos entender lo que se está viviendo ahora y consecuentemente podamos predecir lo que puede ocurrir en el futuro. La historia tiene una utilidad. Entonces, esa historia que conoce qué se ha vivido para entender el presente y poder pronosticar el futuro, ofrece también esos elementos a la sociología jurídica. Entonces, estas, digamos, son algunas que podríamos identificar como las principales ciencias auxiliares de la sociología jurídica. ¿Alguna duda? No, licenciado, todo claro, ¿verdad? Gracias. Bien, entonces, ahora hablamos de, esto es otro tema, ¿verdad? Hemos dejado las ciencias auxiliares de la sociología. Si se han dado cuenta, cada tema ha tenido un numerito, ¿verdad? Solo para recordar, nos fuimos con primero sociología y derecho, luego estudiamos el segundo tema, que era la sociología del derecho propiamente. Ahí fue cuando conocimos que esta surgió con Bongieri. Luego estudiamos nuestro tercer tema, que tiene que ver con la utilidad de la sociología del derecho. Hoy hemos abordado el cuarto, las ciencias auxiliares, y ahora abordamos un quinto, que es la filosofía del derecho. Bien, hablar de filosofía es hablar de un estudio de carácter abstracto, es hablar de un análisis de carácter general. La filosofía es prácticamente un análisis abstracto, un análisis general, un estudio bastante amplio.
El derecho tiene una filosofía. Cuando hablamos del derecho, desde un punto de vista filosófico, pues entonces podemos mencionar a este señor que tenemos acá, que vivió de 1909 al 2004, Norberto Bobbio. ¿Y qué dijo Norberto Bobbio? Norberto Bobbio dijo que el derecho podía ser estudiado desde 3 puntos de vista. Según Norberto Bobbio, el derecho puede ser estudiado desde 3 puntos de vista. Existe el derecho. ¿Qué es el derecho? Podríamos decir así en términos simples que el derecho es el conjunto de normas que regulan la conducta externa de las personas, ¿ya? Así podríamos definir el derecho. Bueno, ese conjunto de normas puede ser estudiado. Ahora, ¿cuáles son los puntos de vista desde los cuales puedo ver a ese derecho? ¿Cuáles son los puntos desde los cuales puedo ver a ese conjunto de normas jurídicas? Norberto Bobbio dijo que habían 3 puntos de vista. Uno era propiamente la filosofía. Y cuando yo hablo de la filosofía del derecho, el punto de vista filosófico, quiere decir que una de las primeras preguntas debiera ser, ¿podemos estudiar derecho? ¿Será que el derecho puede ser estudiado? ¿Qué es el derecho? ¿Cómo podemos definir el derecho? ¿Y el derecho será que ha sido creado por un ser divino? ¿O será que el derecho ha sido creado por los seres humanos? Porque nosotros fácilmente podríamos decir, ay, este código penal que estoy estudiando, este código civil que estoy estudiando, esta constitución política de la República, pues fue hecha por los seres humanos, ¿verdad? Entonces, el derecho fue hecho por los seres humanos. Pero, ¿se dan cuenta ustedes que las normas al final prácticamente vienen a ser, por lo menos las más importantes, las mismas en todas las sociedades? Resulta que, por ejemplo, el derecho a la protección a la vida, yo lo encuentro en la legislación guatemalteca, lo encuentro en el derecho de El Salvador, en el derecho de México, en el derecho de Honduras, lo encuentro en el derecho de todos los países. ¿Y será que los seres humanos alguna vez se pusieron de acuerdo como para crear esa norma? Por el otro lado, resulta que la protección a la vida, la protección a la propiedad privada, siempre ha existido. Nosotros nos vamos para atrás en Guatemala, por ejemplo, y descubrimos que la protección a la vida, la protección a la propiedad privada la encontramos desde nuestra primer constitución. Lo encontramos incluso antes de la Constitución, cuando, por ejemplo, éramos una colonia de España y estudiamos el fuero español, pues descubrimos que ahí también se protege la vida y se protege la propiedad. Y entonces quiere decir que todas las colonias teníamos esas normas y en España existían. Y si nos vamos más atrás, vamos descubriendo, como ustedes lo hicieron el año pasado cuando estudiaron derecho romano, que resulta que allá en el derecho romano también se buscaba la protección de la propiedad privada y cómo la propiedad privada podía trascender cuando un pater familias moría. Entonces nos damos cuenta que no puede ser que los seres humanos en algún momento se hayan puesto de acuerdo y hayan creado algo para toda la humanidad a perpetuidad. De repente han sido creadas por alguien más. Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que por ahí religiosamente hablando se habla de que hay ciertos mandamientos que debemos de cumplir, ¿verdad? Y entonces no será posible pensar que hay un elemento divino en la creación del derecho, que no es una cuestión de los seres humanos, sino es una cuestión de Dios. Bueno, pues esos temas que estamos tratando acá son los de filosofía del derecho. La filosofía del derecho se orienta a saber cómo surgió el derecho, para qué surge el derecho, podemos estudiar derecho, qué estudiamos cuando estudiamos derecho, qué método debemos utilizar para abordar eso a lo que llamamos derecho. Eso es filosofía. Bien, ese es un punto de vista, dijo Norberto Bobbio, pero hay otros dos. El segundo punto, dijo, es estrictamente jurídico. En el estrictamente jurídico, ahí sí, tomo mi código civil, ¿verdad? Y voy a estudiar mis primeros artículos del Código Civil y tal como el código, ahí no me importa nada, no estoy preocupado sobre, ¿y qué fue lo que hizo que apareciera este Código Civil?
¿Y qué busca este Código Civil? ¿Y será que yo puedo estudiar derecho civil? ¿O será que yo estoy pensando que estoy estudiando derecho civil y de repente estoy estudiando otra cosa? No, eso ya no nos importa. Ahí lo que nos preocupa es, por ejemplo, qué es la persona, cómo se identifica a la persona, a partir de qué momento se considera que se reconoce a la persona. ¿Será que se reconoce desde la concepción, se reconoce desde el nacimiento o hasta cierta edad? ¿Cuándo voy a reconocer a la persona? Bueno, pero ahí ya solo estoy estudiando la norma propiamente. Ya, ese es un análisis, ese es un estudio estrictamente jurídico. Yo puedo estudiar al derecho, pero cuando estudio al derecho estoy refiriéndome exclusivamente a las normas sin considerar todo ese contexto que puede haber alrededor de ellas. Solo me importa la norma como tal. De ahí que muchos hablan del positivismo, ¿verdad? Porque en el positivismo lo único que importa es lo que existe, y como lo que existe es la norma que está escrita, pues esa norma es la que estudio. Todo lo demás que pueda generar ideas, expectativas, eso queda fuera, porque eso es filosofía. Aquí solo es la norma como tal. Ese es otro punto. Y el tercer punto, dijo Norberto Bobbio, es desde un punto de vista social. Yo puedo estudiar al derecho desde un punto de vista social. Esto es estudiar derecho, según Norberto Bobbio. ¿Se dan cuenta? Veamos cuáles son las diferencias entre lo que Norberto Bobbio está diciendo acá sobre los 3 puntos de vista de estudiar el derecho, ¿ya? Y lo que antes dijo Bongerin. Vamos a regresar bastante, ustedes, pero aquí está lo que dijo Bongerin, ¿ya? Esto es lo que dijo Bongerin cuando habló de la creación de la sociología del derecho, sociología jurídica. Bongerin. Pero resulta que ahora estamos viendo ya en un momento a Norberto Bobbio. Y Norberto Bobbio nos dice otra cosa. ¿Qué diferencia distinguen ustedes entre la posición de Bongerin y la posición de Norberto Bobbio? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia entre Bongerin y Norberto Bobbio? Lo que se nos ocurra. Sí, por favor, Melu. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Pues yo veo que Bongerin hablaba de la sociedad y que la sociedad creaba el derecho. En cambio, veo que Bobbio está más bien como al revés del derecho, o sea, del derecho estudiando a la sociedad. No. Muchas gracias. Sí, de alguna manera algo hay ahí de cierto. Muy bien. Y aquí tal Diga. vez sería que Novio decía que el derecho es lo social, es la sociedad, mientras que Bongerin decía que la sociología había creado el derecho. Muchas gracias. Sí, veamos. Aquí Norberto Bobbio está diciendo cuáles son los puntos de vista desde los cuales puedo estudiar al derecho, ¿ya? O sea, yo siempre voy a estudiar al derecho, siempre estoy estudiando al conjunto de normas. Y según Norberto Bobbio, hay 3 puntos para estudiarlo. Uno de esos 3 puntos es desde el punto de vista social. ¿Qué estoy estudiando desde el punto de vista social? Al derecho. Ya, estoy estudiando desde un punto de vista social al derecho. Ahora, ¿en dónde está la diferencia? Que prácticamente Norberto Bobbio está considerando que el estudio de la relación derecho-sociedad se hace desde el punto de vista del derecho.
sea, Norberto Bobbio no promueve la creación de una disciplina por aparte. Él cree que el derecho, así como podemos estudiarlo como lo hacen ustedes en derecho penal, en derecho civil, en teoría del Estado, en teoría del proceso, así como ustedes estudian ahí derecho, así lo están estudiando jurídicamente. Pero así como se puede estudiar jurídicamente, también estudiamos derecho desde un punto de vista social. No es necesario que haya una disciplina aparte. La realidad es la misma, es el derecho, y por tanto ese derecho puede ser estudiado desde un punto de vista social y estamos siempre hablando de derecho. Mientras que von Jhering está yendo más allá, porque von Jhering está considerando que puede crearse una disciplina aparte del derecho, aparte de la sociología, que pueda dedicarse al estudio de esa relación sociedad y derecho. Digamos que von Jhering habla de crear una disciplina más, mientras que Norberto Bobbio es más partidario de que pensemos que cuando estamos viendo la relación derecho-sociedad, lo estamos haciendo como un estudio de derecho. Todo esto es derecho propiamente. No tiene que haber otra disciplina. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, licenciado, gracias. Bien. Entonces, aquí habíamos. Bueno, vamos a quedarnos con esta parte de sociología del derecho y vamos a estudiar ahora otro tema. Vamos a centrarnos en la sociedad propiamente. Entonces, hablaremos de la sociedad. ¿Qué pasa con la sociedad? Bueno, hoy ya no vamos a hablar de la relación sociedad y derecho y que hay una sociología jurídica que estudia esa relación, no. Ahora vamos a centrarnos solo en la sociedad. Por ahora vamos a preocuparnos solo en la sociedad. Y hablando de la sociedad, pues, ¿qué es lo que vemos en la sociedad? Está la sociedad como un concepto, pero también está el ser humano como un concepto, el individuo. Y entonces diríamos que, ¿qué es la sociedad? La sociedad es una agrupación de seres humanos. Pero no solamente es la agrupación, porque no se trata de tener a todos los seres humanos reunidos en un lugar, y ya que con eso podamos hablar de que tenemos una sociedad. Es necesario que estos seres humanos no solamente estén agrupados, sino mantengan relaciones entre ellos. Por eso la sociedad es un conjunto de seres humanos interrelacionados. Hablar de sociedad no es solamente tener a las personas reunidas. Hablar de sociedad es hablar de un conjunto de seres humanos interrelacionados. Ahora, en ese contexto, tenemos dos elementos. Por un lado está el individuo y por el otro lado está la sociedad. ¿Qué creen ustedes que existió primero? ¿La sociedad o el individuo? ¿El individuo? El individuo. Sí, ¿verdad? La lógica nos dice que el individuo es primero y la sociedad es después. Que el ser humano es primero y la sociedad es posterior. Muy bien, eso es lo que nos dice la lógica. Ahora, siempre se ha pensado, como hoy están contestando, que primero fue el ser humano y después la sociedad, pues han existido algunas posiciones al respecto. Podemos mencionar dos. Aquí tenemos a Aristóteles. ¿Qué dijo Aristóteles cuando habló del hombre, cuando habló del ser humano? Aristóteles dio una expresión. Dijo, el hombre es un ser social por naturaleza. Eso dijo Aristóteles. El hombre es un ser social. Y cuando dice el hombre es un ser social por naturaleza, está diciendo que no puede vivir aislado.
que no puede vivir sin contacto social. Un hombre solitario solo podría ser un ser superior. Un hombre solitario solo podría ser un ser superior. Y al hablar de un ser superior, allá en aquella Grecia de aquel entonces, pues Aristóteles pensaba en un dios, pensaba en un héroe, o ser alguien inferior al hombre. ¿Y quién puede ser inferior al hombre? Pues cualquier bestia, pero nunca igual. ¿Se dan cuenta? Está diciendo el ser humano es un ser social por naturaleza. ¿Ya? El ser humano es un ser social por naturaleza. No puede vivir aislado. ¿Ya? No puede vivir aislado. Si un ser humano pudiera vivir aislado, solo hay dos opciones. O es superior al hombre o es inferior. Si es superior, quiere decir que será un dios. Y si es inferior, pues será como cualquier animalito, ¿verdad? Pero el ser humano no puede vivir aislado. No puede vivir sin contacto social. Con estas frases de Aristóteles, él está diciendo que el ser humano solo vive si hay sociedad. Si no hay sociedad, el ser humano no puede vivir. Entonces, considerando así, y si quisiéramos establecer un orden, tendríamos que concluir que ahí se está considerando que la sociedad debe existir para pensar en la existencia del ser humano. Primero la sociedad y después el ser humano, ¿ya? Porque nadie, ningún ser humano puede vivir solo. Y si ustedes recuerdan la historia, cuando se ha hablado, por ejemplo, de la época primitiva, siempre se consideró, allá en la época primitiva, que los seres humanos andaban en conjunto, andaban como una manada de animales, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que es distinto a la teoría creacionista, en donde se nos dice que creó a Adán, que creó, pero incluso ahí, ¿verdad? Creó a Adán y como lo vio solito, como se dio cuenta que no podía vivir solo, el pobre Adán vino y se durmió, le quitó una costilla y con barro formó a la mujer que lo iba a acompañar, a Eva, ¿verdad? O sea, hasta en esa teoría de alguna manera nos están diciendo que no podía vivir solo. Bueno, pues independientemente de la posición religiosa, pues lo que nos está diciendo acá Aristóteles es que de alguna manera primero tuvo que existir eso a lo que llamamos sociedad para pensar en la existencia del ser humano. Entonces el ser humano es el resultado de la sociedad. Tuvo que existir primero la sociedad para que después apareciera el ser humano. Eso es lo que está diciendo Aristóteles. Nos damos cuenta del orden. Primero sociedad y después ser humano. Ahora, hay otra posición. Juan Jacobo Rousseau escribió la obra El contrato social. ¿Y qué nos dice Juan Jacobo Rousseau con el contrato social? El contrato social es una obra sobre filosofía política y trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato social. El contrato social es el que va a dar lugar a la existencia de la sociedad, ¿ya? El contrato social da lugar a que exista una sociedad. Antes del contrato social no teníamos una sociedad. El contrato social es el que permite la conformación de la sociedad. Y eso podríamos encontrarle alguna semejanza con lo que ocurre en el derecho mercantil. Tal vez ustedes por ahora todavía no lo saben del todo, pero seguramente algo habrán escuchado, sobre todo aquellos que estudiaron contabilidad en su momento, ¿verdad? Recordarán que en el Código de Comercio se habla de las sociedades mercantiles y dentro de las sociedades mercantiles, pues se dice que la sociedad mercantil se va a constituir mediante una escritura. Entonces, la sociedad anónima se constituye mediante una escritura. Hay una escritura de constitución de la sociedad. Incluso, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer un trámite ante un banco para abrir una cuenta monetaria a nombre de la sociedad, le dicen, muy bien, vamos a abrir una cuenta a nombre de la sociedad. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos el dato del representante legal, ¿verdad? Pero también necesitamos la escritura de constitución de la sociedad, ¿ya? O sea, algo así es lo del contrato social. El contrato social es ese acuerdo que permitió la conformación de la sociedad.
Que no es que haya que ir a buscar y en dónde, quiénes firmaron ese contrato, ¿verdad? Porque esto es una cuestión filosófica. Pero hubo un contrato social que dio lugar a la conformación de la sociedad. Ahora, diríamos, pero ¿y los seres humanos entonces? ¿Qué pasaba con los individuos antes del contrato social? Pues antes del contrato social, los seres humanos lo que éramos prácticamente, según Juan Jacobo Rousseau, era seres salvajes. ¿Ya? Estábamos viviendo un estado de salvajismo. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Pues de alguna manera lo que está diciendo Rousseau es que sí existieron los individuos. Y existieron, pero en un carácter salvaje. Pero esos individuos dejaron de ser salvajes y pasaron a ser civilizados cuando firmaron ese contrato social. Entonces, Juan Jacobo Rousseau también está hablando de los individuos y está hablando de la sociedad. Pero Juan Jacobo Rousseau dice primero los individuos y después la sociedad. Esto es solo para que comprendamos que históricamente han habido posiciones distintas en cuanto a qué es primero, si el individuo o la sociedad. La verdad es que hoy sabemos nosotros que son dos elementos que van conjuntamente desarrollados, ¿verdad? Y en ese contexto podemos hablar de el concepto de organización social. ¿Y a qué vamos a llamar organización social? Bueno, organización social la podemos encontrar en distintos contextos. Una de las personas que va a hablar más del término de organización social es Talcott Persson, quien vivió de 1920 a 1979. Talcott Persson es uno de los que más va a promover el concepto de organización social. Pero veamos nosotros el concepto de organización social. ¿Dónde podemos encontrar organización social? Podríamos decir que la organización social más simple que existe en este mundo, ¿cuál creen ustedes que es? La organización social más simple que hay en el mundo. ¿Sería la familia? Muy bien, la familia es la organización social más simple que hay. Y en esa organización, ¿qué es lo que encontramos? En esa organización lo que encontramos son individuos, ¿verdad? Relacionados entre sí. Y nos damos cuenta que esos individuos que formamos la familia, no todos hacemos lo mismo, ¿verdad? Cada quien tiene algo que hacer. Por ejemplo, de repente papá y mamá tendrán que trabajar para proveer de alimentos a los chicos. Y los chicos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues los chicos tendrán que cuidarse entre sí, tendrán que apoyar a los padres en algunos quehaceres del hogar, tendrán que ir a estudiar. ¿Eso qué nos muestra? Que en la organización social más simple que estamos identificando como la familia, ¿qué es lo que logramos identificar ahí? Logramos notar que hay individuos y que esos individuos, cada uno cumple ciertas actividades, realiza ciertas actividades. Bueno, pues sí, la familia es la organización social más simple que existe. Ahora, ¿cuál es la organización social más compleja que hay? La organización social más compleja que hay es la sociedad. La sociedad es la organización más compleja. Y cuando hablamos de sociedad, ¿qué es lo que podemos ver? Pues otra vez, lo que vamos a ver es un conjunto de individuos interrelacionados. Y en esos conjuntos de individuos notamos que no todos hacen lo mismo. Pero de repente hay varios que sí podrían hacer lo mismo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vemos algunos que juegan papeles como de maestros, como de médicos, como de policías, como de jueces. Es decir, también, igual que allá en la familia, hay quienes juegan el papel de papá, de mamá o de hijo o de hija, pues resulta que en la sociedad también cada quien tiene un papel que jugar. Eso es una organización social, un conjunto de individuos interrelacionados en donde a cada uno le corresponde cumplir ciertas actividades, ciertas funciones. Bueno, pues Talcott Persson dijo que ahí es donde podemos considerar que está el tema de que una organización social es un conjunto de individuos interrelacionados. Ahora, cuando estos individuos están interrelacionados, vienen a aparecer como una maquinita, ¿verdad? Porque cada quien tiene algo que hacer y repercute su quehacer en los demás. Por ejemplo,
Nosotros necesitamos que en Guatemala haya gente que trabaja la tierra. Porque imagínense que aquí en Guatemala dijera los que casi 15 millones de guatemaltecos dijeran, aquí nadie quiere ensuciarse las manos, aquí nadie va a trabajar la tierra porque es muy sucio estar moviendo tierra, colocando semillas, eso es muy asqueroso, ¿no? Nadie va a trabajar la tierra, aquí nadie va a hacer eso. Y si no trabajáramos la tierra, ¿de dónde vamos a conseguir los alimentos? ¿De dónde vamos a conseguir los vegetales, los frutos? No, se necesita. Tampoco podemos pensar que, entonces, como eso es lo que ocurre, pues todos nos vamos a volver campesinos porque así vamos a asegurar que la tierra va a producir y vamos a conseguir los alimentos necesarios. No, porque también necesitamos de alguien que esté, por ejemplo, cuidando los huertos. Necesitamos de alguien que nos esté orientando sobre cómo cultivar. Necesitamos de alguien que nos pueda atender si nos enfermamos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que en la sociedad cada uno de estos individuos tiene algo que hacer. Y muchas veces ese que hacer no es igual que el del vecino, sino es distinto. Aquí, por ejemplo, todos los que estamos presentes en esta sesión, pues buscamos ser abogados, ¿verdad? Y de alguna manera vamos a cumplir un papel muy parecido, pero aún así, aun cuando todos llegan a graduarse de abogados, no todos van a hacer lo mismo. Porque van a haber algunos que van a estudiar derecho y que después van a buscar, aún en medio de la carrera, incorporarse a una institución como el Ministerio Público o el organismo judicial. Y entonces, ahí, ¿por qué van ahí? Porque de repente tienen aspiraciones de ser algún fiscal, algún juez de paz. Entonces, aun cuando todos estamos preparándonos para ser abogados, no necesariamente todos vamos a hacer lo mismo en la sociedad después. De repente por ahí hay alguno que está estudiando derecho porque quiere volverse defensor de derechos humanos, otro que podría estar pensando, por ejemplo, en ser asesor en una entidad gubernamental, y otros que podría ser que vayan a ejercer propiamente la profesión de abogados como litigantes. O sea, hay tantas opciones, ¿verdad?, para cada uno de ustedes, y eso que nos muestra que cada uno al final va a jugar un papel dentro de la sociedad. Y eso lo que también va implicando es que cada uno de nosotros va teniendo sus pautas de conducta. A cada quien le van surgiendo pautas de conducta. Y la pauta de conducta es como una regla que tenemos que observar, que no quiere decir necesariamente que va a estar escrito en un código, en un decreto, en un reglamento, ¿verdad? Pero es algo que nosotros vamos creando. Por ejemplo, nosotros como hijos seguramente, porque todos en algún momento fuimos hijos, ¿verdad? De repente algunos todavía siguen el papel de hijos en la familia, de repente otros ya son papá, ya son mamá. Bueno, pues independientemente todos alguna vez tuvimos la experiencia de ser hijos. Y como hijos teníamos normas que orientaban nuestra conducta, ¿verdad? Buscábamos mantenerle el respeto a nuestros padres, buscábamos apoyar a nuestros padres, aunque no nos gustara estudiar, buscábamos la manera de ir aprobando nuestros cursos. Bueno, pues algunas pautas de conducta se van dando dentro de la sociedad, que no necesariamente tiene que ser derecho. Y en ese contexto podemos hablar de que existen los estatus y que existen los roles o papeles sociales, en donde el estatus hace referencia a la posición que se puede jugar, ¿ya? La posición. No todos podemos tener la misma posición, ¿ya? Cada quien tiene una posición. Si volvemos al tema de la familia, pues hay quien tiene la posición de padre y hay quien tiene la posición de hijo. No todos tenemos la misma posición. No podemos hablar de una familia en donde todos somos hijos o una familia en donde todos somos padres, ¿verdad? No se puede. Entonces, cada quien tiene un estatus, una posición dentro de la estructura. Y dependiendo de esa posición, pues le va a corresponder cumplir un rol o un papel social, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Si a mí me toca ser, por ejemplo, juez, tengo la posición de juez. Y siendo juez, tengo un papel que desempeñar. Es algo así como que si estuviéramos organizando una obra de teatro. Vamos a montar una obra de teatro y así que a ti te toca hacer árbol. Yo tengo la posición de árbol, entonces como árbol tendré un rol que cumplir, quedarme paradito y no estarme moviendo cuando estamos en medio de la obra, ¿verdad?
En cambio, a otro le puede tocar un papel diferente. Entonces, cada quien tiene una posición, cada quien tiene un rol. También lo podemos asemejar a lo que ocurre con una empresa, porque una empresa también es una organización social. En una empresa normalmente construyen un organigrama. El organigrama lo que nos muestra es cada cuadrito dentro del organigrama es una posición, es un estatus. ¿Ya? Cada quien tiene una posición, cada quien tiene un estatus. El estatus es este cuadrito que va uniéndose con líneas a otros cuadritos dentro de eso que llamamos el organigrama. El estatus es el cuadrito. Ahora, dependiendo de cuál sea mi posición, dependiendo de cuál sea el cuadrito en el que yo estoy, así es el papel, el rol que me corresponde desempeñar. Entonces, si yo estoy en ese cuadrito y me toca, por ejemplo, ser consejo directivo, quiere decir que yo estoy en el estatus de consejo directivo y que el papel que me toca es conocer sobre la situación complicada que pueda tener la empresa y pensar estratégicamente sobre cómo hacerla crecer o llevarla a ciertos objetivos que nos hemos planteado. Entonces, eso es, digamos, lo que hay dentro de la organización, estatus y roles sociales. Aquí todavía queda otros temas por explicar, pero por el tiempo nos vamos a quedar acá. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Sí, Moisés. Sí, yo solo una pregunta, licenciado, de lo que comentaba al respecto a lo que uno se puede dirigir o lo que uno puede ejercer ya estando en campo. Actualmente, ¿cuántos abogados son aproximadamente los que hay actualmente en este 2023? Pues no sé exactamente cuántos hayan, pero creo que ya vamos como por 25,000 colegiados activos. Ya, 25,000 que no quiere, 70,000 dice alguien ahí, pues 50,000. Esto no es bingo ustedes. Pero la verdad es que sí somos una cantidad grande. Claro, hay que considerar que la colegiación es un número que se le da a cada quien y aun cuando ya ha muerto no quiere decir que ahí quedó vacante el 1, el próximo que venga le damos el 1, no, es un número para cada quien, ¿verdad? Pero sí, no sé cuántos hayan ahorita, pero sí sé que hay más de 25,000. Gracias. Para servirle. Bien, entonces agradezco la atención, se cuidan, feliz fin de semana y estamos nuevamente en clases el próximo miércoles. Gracias, Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Igualmente. licenciado. Buenas noches, licenciado. Igualmente. Mientras. ¡A la puta, nombre!